Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El título para este mensaje: ¿por qué los hijos de Dios somos tan probados? Y esta es una pregunta que todo mundo nos hacemos. De hecho, yo también me la hacía. Y por eso nace este mensaje. Son preguntas que uno le dice al Señor. Dice: ¿por qué, si sirvo a Dios, tengo tantas pruebas? ¿Por qué parece que mientras más busco a Dios, más problemas aparecen? ¿Por qué el impío prospera y el justo parece sufrir? Y muchas más preguntas que yo creo que usted le ha hecho al Señor. Y uno dice: yo estoy bien con Dios, pero ¿por qué me pasa esta situación? Y muchos llegan a pensar que las pruebas son un castigo de Dios. Pero sin embargo, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Las pruebas no son evidencia de que Dios nos abandonó. Son evidencias de que Dios sigue trabajando en nosotros. El oro falso nunca pasa por el fuego. El oro verdadero sí. Los hijos de Dios pasamos por procesos porque Dios está formando algo eterno en nosotros. Por eso, la primera carta de Pedro fue escrita aproximadamente, amada iglesia, entre los años 62 y 64 después de Cristo. Los creyentes estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y muchos habían perdido casas, habían perdido trabajo, habían perdido familia, habían perdido aún la libertad, y algunos incluso morirían por causa de Cristo. Pedro no les promete que la prueba terminará rápidamente. Les recuerda que Dios usa cada sufrimiento para producir una gloria eterna. Por eso, en la cultura judía, el oro era refinado varias veces. Cada vez que era puesto en el fuego, salían nuevas impurezas. Por eso, el orfebre solamente retiraba el oro cuando podía ver reflejado su rostro, cuando se reflejaba ya el verdadero material. Y así trabaja Dios con nosotros, amada iglesia, porque Él quiere que nosotros cada día seamos más perfeccionados y seamos que cuando llegue una prueba no nos apartemos. Por eso, como primer punto de 20, las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe. Por eso ahí en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy fácil decir: yo amo a Dios cuando todo está bien, ¿cierto que sí? Pero la verdadera fe aparece cuando llegan las pérdidas, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las injusticias, cuando llegan las decepciones.
Porque es que las pruebas revelan si nuestra confianza está en Dios o está en las circunstancias. Vemos que Pedro compara la fe con el oro. El oro se prueba con fuego, la fe se prueba con dificultades. Por eso la palabra griega dokimion, en eso es en griego, es dokinion, esto significa prueba para demostrar autenticidad. No significa destruir, significa aprobar. Por eso Dios nunca prueba para descubrir quién eres. Él ya lo sabe, quiénes somos nosotros. Te prueba para que tú descubras cuánto has creído. Esto es prácticamente un estudio donde vamos a entender por qué somos tan probados. Por eso hoy tal vez estás viviendo una crisis económica, una enfermedad, una traición, una pérdida. Pero esto no significa que Dios dejó de amarte. Significa que Dios está fortaleciendo una fe que resistirá cualquier tormenta. Y usted y yo en caminar diario hemos tenido diversas situaciones y nos hemos hecho todas estas preguntas, pero hemos visto también que hemos crecido espiritualmente, y cuando viene una prueba, nosotros estamos listos para empezar a caminar por esa prueba. No vamos a decir, ay, llegó otra prueba, esto mejor me voy a apartar. No, porque después de la prueba viene algo maravilloso, viene algo bueno. Porque es que Dios nos prueba, es para formarnos. La fe superficial depende de milagros. La fe madura depende de carácter de Dios. Cuando todo desaparece y aún seguimos adorando, esa es una fe que agrada al cielo. Cuando nosotros tenemos pruebas difíciles, lo que debemos hacer como creyentes es adorar a Dios, buscar su presencia, estar metido en la gloria, metida en la gloria. Porque es que la prueba no destruye una fe verdadera, revela una fe verdadera. Amén. Por eso, como segundo punto, las pruebas forman el carácter de Cristo en nosotros. Y lo puede usted leer ahí en Romanos 5:3. Dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que Dios está interesado en formar nuestro carácter que en resolver nuestros problemas rápidamente. Nosotros queremos la comodidad, Dios quiere la transformación. Jesús fue obediente hasta la cruz. Y vemos que fue una tremenda prueba porque Él caminó con un peso muchísimas veces más que Él. Esa fue una prueba y Él la pasó. ¿Y quiénes somos nosotros para no pasar pruebas? Y Él nos enseña a través de lo que hizo en la cruz, en que debemos caminar en obediencia en medio de las pruebas. Y ustedes saben cómo yo he sido probado. Y usted más que nadie sabe en cuántas cosas Dios ha permitido la prueba. Y aquí estamos. Y estamos firmes. Estamos caminando para adelante. Caminando con Cristo. Más enamorados que antes. Nosotros aprendemos obediencia en medio de nuestras pruebas. Amén. Por eso la santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos hace cada día más semejantes a Cristo.
Las pruebas son una de las herramientas más poderosas de este proceso. Dios utiliza retrasos, silencios, pérdidas, esperas para moldearnos. Por eso quizás llevas años orando por una respuesta. No pienses que Dios está atrasado. Tal vez Dios está preparando primero al hombre o a la mujer para recibir esa bendición. Porque una bendición recibida antes del tiempo correcto puede convertirse en una destrucción. Por eso Dios conoce nuestro corazón. Y yo he visto, amada iglesia, personas que son un poquito rebeldes y las pruebas son un poquito más duras. Porque Dios conoce nuestro carácter. Mire que José necesitó prisión antes del palacio. David necesitó desierto antes del trono. Y vemos que Moisés necesitó 40 años antes del llamado. Y vemos que nuestro amado Jesús, nuestro hermano mayor, Jesús pasó 30 años preparándose para 3 años y medio de ministerio. Dios jamás improvisa, y esto que se nos quite de nuestro pensamiento. Dios no improvisa, Dios va a la fija. Por eso cuando usted ve y usted escucha mis mensajes, yo termino siempre diciendo: con Cristo vamos a la fija, porque Él no improvisa. Por eso el proceso duele, claro que sí, pero produce el carácter que el destino necesita. Y como tercero y último punto, las pruebas nos preparan para una gloria mayor. Y usted lo puede leer ahí en 2 de Corintios 4:17. Y dice la palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de la gloria. O sea que nosotros somos probados porque somos amados. Y Dios al que ama, disciplina. Y al que no disciplina, no es hijo. El mundo, los que están en el mundo, tiene quien lo discipline. Pero nosotros como hijos de Dios, hay veces recibimos disciplina porque cuando usted que es mamá, que nosotros que somos padres, hay veces cuando queremos que nuestros hijos caminen por el camino correcto, los corregimos. Y para ellos es titánico. Es que mi papá nos maltrata, es que mi mamá nos maltrata. No, es que queremos lo mejor para ellos. Y Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor. Por eso usted tiene pruebas, por eso yo tengo pruebas. Por eso aquí los que estamos hemos tenido pruebas y estamos pasando por más pruebas. Porque vienen tiempos de bendición, porque vienen tiempos de victoria, porque vienen tiempos donde usted y yo vamos a mirar atrás la prueba y vamos a decir: Dios me pasó por ahí, pero tengo esta gran bendición. Dios me pasó por esa enfermedad, por esa caída, por ese dolor, pero hoy el Señor te está diciendo que viene algo mejor. Lo que hoy parece pesado, comparado con la eternidad, será ligero. Usted y yo, si somos probados, estamos siendo preparados para la eternidad. Porque no quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos alcancen al arrepentimiento. Pablo sufrió muchas cosas. Él sufrió cárceles. Y usted mira cuántos libros escribió. Y fue uno de los más tremendos, y yo lo admiro. Y por eso estamos predicando de él. Miren, él andó por cárceles, por azotes, por hambres, por naufragios, por persecuciones, y tengo aquí una lista de miles de cosas que él pasó, y aún así llamó a todo eso leve tribulación. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque veía la recompensa eterna, amada iglesia.
La esperanza cristiana no está basada en circunstancias presentes, está basada en promesas futuras. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Cada prueba aquí que tenemos, recibiremos una recompensa. Nada de lo que sufrimos por Cristo será despreciado. No abandones tu fe. No dejes de servir. No dejes de congregarte. No dejes de orar. Lo que Dios está preparando es mucho mayor que el dolor que estás sufriendo hoy. Por eso las pruebas nos limpian. ¿Qué limpian? Limpian el orgullo. Limpian la autosuficiencia. Limpian la independencia. La arrogancia. Hasta que solamente Cristo sea suficiente. Cuando Cristo se vuelve suficiente en nuestra vida, la prueba ya cumplió parte de su propósito. Porque es que las pruebas son temporales, amada iglesia. La gloria preparada por Dios es eterna. Así que no reniegues de lo que estás pasando. No reniegues, porque Dios está haciendo en ti una persona nueva, una persona. Él te ama. Por eso Dios llama la fe, la fe comienza cuando somos probados. Llegan las pruebas, la fe es refinada, el carácter es transformado, la confianza es madura. Cristo es formado en nosotros, porque Dios abre nuevas puertas. La gloria de Dios se manifiesta. El creyente vive preparado para la eternidad, amada iglesia. Porque es que a lo largo de las Escrituras vemos el patrón constante. Dios nunca entrega grandes responsabilidades sin antes formar grandes corazones. Y vemos que Abraham fue probado antes de ser llamado padre de las naciones. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liberar a Israel. Y vemos que David enfrentó gigantes, enfrentó persecuciones, enfrentó cuevas antes de ocupar el trono. Vemos que Job, usted mira esa historia, atravesó el sufrimiento para conocer a Dios de una manera más profunda. Y los apóstoles también soportaron persecuciones para extender el evangelio que usted y yo estamos gozando. Y aún Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia mediante el padecimiento. Ahí usted lo puede leer en Hebreos 5:8, dejándonos ejemplo de perseverancia. Amada iglesia, camina adelante. Cristo está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque quizás no entendemos lo que estamos pasando hoy, esas pruebas. Sabemos que no significan un rechazo. Sabemos que no significan un castigo. Sabemos, Señor, que tú nos olvidas, Señor. No olvidas, Señor, lo que estamos pasando. Ese dolor, esa prueba, esa situación, esa economía, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos dices que estás con nosotros, Padre. En medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de aquello que nos incomoda, en medio de aquella enfermedad de un hijo, de una hija. Quizás alguien dice: mi hijo está lejos de Dios, mi hija está lejos de Dios. Es una prueba que estás pasando, pero para que busques más la presencia de Dios, para que te afirme más en los caminos de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Porque es que una vez más yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.